Muy buenas noches tengan todos ustedes, es una bendición por fin otra vez estar, bueno, yo digo que lo digo yo por fin porque aunque lo hice ayer, me gusta estar haciendo esto, me gusta estar haciendo estos videos y hoy no va a ser la excepción, vamos a entrar en contexto. Hemos estado hablando sobre una introducción de 3 capítulos, creo que llevamos ya hablando sobre espíritu, alma y cuerpo. Pero hoy sí vamos a entrar en contexto sobre lo que es el espíritu. El espíritu. Y quiero comenzar hablando y diciéndoles, todos tenemos espíritu. O sea, yo creo que de eso no hay que explicarlo mucho, pero igual les voy a dejar unos versículos ahí en la pantalla para que ustedes vayan y los busquen y lo disciernan, ¿verdad? No lo voy a explicar tanto esto porque es obvio, ¿verdad? Es algo que todos decimos, si no tuviera espíritu, mi cuerpo no vive, ¿verdad? Pero déjenme contarles que el espíritu es la parte del hombre que viene de Dios, que fue el soplo de Dios a, 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 al hombre. Y no quiero hablar mucho sobre los términos y todo eso, sino quiero hacerlo de una forma que sea fácil de entender, ¿verdad? El espíritu es lo que le da vida al cuerpo, pero el espíritu puede vivir sin el cuerpo, más el cuerpo no, ¿verdad? Y es la parte del hombre que se puede conectar con Dios y consta de 3 partes. Uno, la conciencia. En 1 Corintios 4:4 dice, aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado por el que me juzga, pero el que me juzga es el Señor, perdón. En 2 Reyes 3:9 dice, y es el rey Salomón hablando, dice, pues da a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Pues ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo? A mí me gusta mucho porque esto de la conciencia y el discernimiento es en realidad un entendimiento del bien y del mal, conocer que está bien y conocer que está mal. Y yo les voy a decir algo, cuando nacemos, desde que nacemos, ya traemos esto implícito dentro de nosotros, ¿verdad? La humanidad, aún sin conocer a Dios, sabe que no tiene que asesinar a otra persona, sabe que no tiene que robar es malo, que ya traemos eso adentro, ¿verdad? De un discernimiento del conocimiento del bien y del mal. Pero aunque es algo que nacemos, con lo cual ya nacemos, no es algo con lo cual podamos morir, porque dice la Biblia que Dios puede nublar el entendimiento de muchos o el discernimiento de muchos y que se puedan corromper. Y eso lo vamos a ver en versículos siguientes, bueno, no en capítulos siguientes, ¿verdad? Pero cuando nosotros aceptamos y confesamos a Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a nosotros y hace que eso crezca, que ese discernimiento del bien y del mal crezca, y eso nos hace y nos ayuda a que pequemos menos. Por eso es que los cristianos podemos dejar ciertos pecados o en mi caso, que yo no podía dejar de fumar hasta que conocí al Señor, yo dejé de fumar. O sea, entonces, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo acrecentó eso dentro de mí, ¿verdad? Y obviamente la misma palabra también nos da una explicación sobre el bien y el mal, aunque ya lo traemos adentro, también está escrito, ¿verdad? Por algo dicen los mandamientos, no robarás, no matarás, etcétera, ¿verdad? Y por ejemplo, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. A mí me fascina eso cuando dice contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué? Porque nadie te puede prohibir cumplir estas nueve cosas o crecer en estas 9 áreas. Nadie te puede decir, no, no tenés cobertura para eso. O alguien no te puede decir, no. O sea, lo tenés que hacer porque no hay ley contra eso. Entonces, eso para mí es fascinante. Muy bien, ese es el número 1. Número 2, la intuición. ¿Qué es la intuición? La intuición es lo que nuestro espíritu, con nuestro espíritu podemos comprender, incluso percibir, incluso manejar, pero no necesariamente lo necesitamos entender, sino que aunque no lo entendamos, aunque nuestra razón nos diga no se puede, nuestro espíritu nos diga sí se puede, hagámoslo, ¿verdad? Eso es la intuición, ¿verdad? De allí provienen los dones, ¿verdad? Donde fe, donde sabiduría, donde hacen milagros, donde sanidades, o sea, todo eso viene de la intuición, ¿verdad? Ahora y vamos a leer un ejemplo de cómo Jesús usaba la intuición. Es un ejemplo, aunque hay muchos, pero me gusta este porque lo explica de una mejor manera. Dice en Mateo 21:18 en adelante, dice, por la mañana cuando volvía a la ciudad, Jesús sintió hambre, vio una higuera junto al camino y se acercó a ella, pero no encontró más que hojas. Entonces le dijo
a la higuera: nunca más vuelvas a dar fruto. Al instante la higuera se secó. Al ver lo ocurrido, los discípulos se maravillaron y preguntaron a Jesús: ¿cómo es que la higuera se secó al instante? Jesús les contestó: les aseguro que si tienen fe y no dudan, no solamente podrán hacer esto que le hice a la higuera, sino que aun si a este cerro le dicen quítate de ahí y arrójate al mar, así sucederá. Y todo lo que ustedes al orar pidan con fe, lo recibirán. Y nos damos cuenta que lo primero que hacen los discípulos es se sienten maravillados. ¿Por qué se maravillaron los discípulos? Se maravillaron porque en su mente ellos no comprendían, no entendían, no agarraban qué era lo que estaba sucediendo. Pero Dios, o sea, Jesús les dejó a ellos un ejemplo de cómo utilizar la intuición, ¿verdad? En tercer lugar es la comunión. Esto es adoración. La palabra adoración, su significado es amar al extremo. ¿A qué se refiere amar al extremo? Es amar al extremo, no sé cómo decirlo, es más que amor. Pero aquí hay una cláusula o hay un pedacito que la mayoría de veces no nos explican, y es que no, la adoración no puede ser a algo más que no sea a algo mayor al humano. Por ejemplo, los ángeles, los demonios, obviamente Dios, ¿verdad? Por eso es que cuando Satanás tienta a Jesús, le dice: todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Por qué? Porque en pocas palabras le estaba diciendo a Jesús: tenés que reconocer que yo soy más grande que vos. Entonces era imposible que Jesús lo hiciera. Y si nos damos cuenta, Satanás, bueno, tal vez no voy a explicar mucho esto, pero Satanás se pasaba de lanza, ¿va? Se pasaba porque, o sea, le pidió algo a Jesús que para Jesús era imposible que él lo hiciera, ¿verdad? Entonces, porque Satanás no era creación de Jesús, pues, ¿cómo se le iba a hincar? Pero bueno, en conclusión, bueno, no conclusión todavía, en conclusión de adoración, la adoración es lo que nos permite comunicarnos con Dios y poder conectarnos y poder ver lo que Dios tiene para nosotros. Por eso cuando leamos nuestra Biblia, cuando vayamos a estudiar y meditar en la palabra, oremos y adoremos un tiempo al Señor, porque eso nos va a permitir conectarnos espiritualmente al cielo, para que del cielo, cuando leamos la Biblia, podamos recibir la palabra de la mejor manera. Ahora, en conclusión, ahora sí, estas tres áreas del espíritu se conectan y son necesarias entre sí. ¿Por qué? Un ejemplo, tenemos el discernimiento. El discernimiento nos ayuda a ver lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, si no tenemos discernimiento, pero sí tenemos intuición, podemos usar los dones para el mal. Un ejemplo de esto es Sansón. Sansón utilizaba los dones para el mal. Pero también podemos ver a Eliseo, y me gusta más el ejemplo de Eliseo porque Eliseo también se pasó y usó mal los dones. En 2 Reyes 2 del 23 en adelante, 23 y 24, dice que después subió de allí a Betel, ahí está hablando de Eliseo, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo: calvo sube, calvo sube. Y mirando él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová, y salieron dos osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Entonces aquí entendemos que se necesita el discernimiento para poder utilizar la intuición. Pero para poder usar estas dos necesitamos adorar y conectar y aprender de Dios para poder utilizar las otras dos. No sé si me entienden, todo se va conectando y lo mejor es aceptar a Jesús como Señor y Salvador para que podamos tener el paquete completo y podamos fluir en esto. Entonces, esto es todo por esta noche. Dios les bendiga. Ayúdenme compartiendo. Es gratis, yo siempre lo he dicho. Tal vez yo no se los puedo pagar, pero el Señor sí se los puede pagar. Compartan, den like, hagan preguntas, donaciones, lo que ustedes quieran. Estamos para servirles. Nos vemos. Adiós.